Despertad. La locura es no hacer nada. En estos días he estado leyendo dos artículos de Mario España Corrado titulados Servidumbre voluntaria y la revolución desde abajo. Y al hacerlo he constatado que lo que expuse en mi anterior artículo como el asco y la indignación que siento hacia esta casta de parásitos es compartido por otros. Constituye el eslabón de la energía y la lucidez con la que tenemos que manifestarnos. Dice en ellos que a tenor de lo que afirma Josep Fontana, hay una parte enorme de la ciudadanía que ha adquirido un carácter de sumisión global, de acatamiento a los poderes públicos, que es necesario analizar, pues al menos que podamos revertir esa situación, estaremos condenados al fracaso. Dice, rememorando la obra de Etienne de la Boite, Francia 1530-1563, que hemos de analizar los mecanismos de la aceptación pasiva de la tiranía, partiendo de la base de que los gobernantes autoritarios no son grandes más que porque nosotros estamos de rodillas, que los hombres que realmente desean la libertad la obtienen y que por tanto la aceptación sumisa de la servidumbre no es causada por una presión exterior, sino consecuencia directa de las características del propio sujeto. Que la causa principal de constituirse los hombres voluntariamente esclavos consiste en que nacen siervos y son educados como tales. Y prosigue con la Boite: resolveos a no ser esclavos y seréis libres. No se necesita para esto pulverizar el ídolo, será suficiente no querer adorarlo. El coloso se desploma y queda hecho pedazos por su propio peso, cuando la base en que sostenía llega a faltarle. Aunque discrepo con algunos de los posicionamientos con los que se manifiesta, especialmente en lo que se refiere a la revolución desde abajo, tengo que adherirme a la mayor parte de lo que en ambos artículos menciona. La prosperidad nos ha convertido en borregos, y ante el peligro de que de rebaño nos volvamos manada, considero que es necesario establecer una metodología que al mismo tiempo que delimite nuestras naturales inclinaciones subjetivas, nos libere de los constreñimientos que nos vienen impuestos desde fuera. Esta metodología ya ha sido diseñada en la obra ¿Es posible otra economía de mercado? Pero antes de poder ponerla en práctica, es necesario desmantelar al monstruo que nos está tiranizando. Y para ello tenemos que empezar por la estructura de su morfología. Tenemos que ejercer toda nuestra presión sobre la banca. Sé que si nos atenemos a los dictámenes de un neoliberalismo que prioritariamente tiende a proteger los intereses del capital, el emprender unas actividades que pudieran hostigar a esta institución conllevaría una desestabilización de nuestro actual proceso económico. Pero, ¿quién ha dicho que este proceso hemos de mantenerlo? De la misma manera que todos sabemos quién es el culpable de la situación a la que nos ha llevado este proceso, sabemos a la que éste nos tiene reservado en el futuro. Con su venta de humo no es solo un desestabilizador de las economías, es la correa de transmisión del capital para evadir impuestos y transferir a paraísos fiscales las defraudaciones y rapacerías que el ser humano es capaz de consumar. Tenemos no solo derecho a defendernos, tenemos la obligación de impedirlo. Hipotéticamente, tendríamos que sufrir las consecuencias que el capital trataría de implementar. Pero el capital, al igual que el poder, cuando no es democrático, tiene las pezuñas de barro. Lo que haya de ser hecho en el futuro lo tenemos que hacer en el presente. Y esto solo podemos hacerlo los de abajo. Sin violencia, pero con determinación. El capital y el poder necesitan de esclavos y súbditos. Sin ellos no son nada. La ciudadanía, que es lo que verdaderamente ha de estar conformando cualquier sociedad, somos nosotros. No ese 1% que nos utiliza. En mi pretensión de materializar la metodología con la que liberarlo,
hago referencia a un extenso texto del prólogo de la obra que anteriormente he mencionado. Dice lo siguiente: para afrontar la situación, será precisa la instauración de una banca no necesariamente pública, ya que a este modelo podría acogerse cualquier banco privado, en la que, a través de las regulaciones de nuevo cuño que se habrían de imponer, se tendrían que seguir los siguientes parámetros. A. Todas las operaciones llevadas a cabo por este tipo de banca tendrían que estar permanentemente fiscalizadas por el Banco Central de este conglomerado de miembros. Un Banco Central que, estando auditado por una entidad independiente, responsable ante una comisión de expertos, tendría que regular las actividades que como banco emisor requirieran las economías de este conglomerado, así como dar cuenta de su gestión a la ciudadanía. B. Antes de adherirse, los miembros de la banca convencional a este conglomerado, estos habrían tenido que aceptar que sus operaciones financieras a corto tendrían que estar sometidas a un importante gravamen, unos tributos que, yendo mucho más allá de la remisa tasa Tobin, habrían de ser inversamente proporcionales al tiempo en el que dichos rendimientos se hubieran devengado. C. Con respecto a la creación de dinero bancario, los depósitos en cuentas en esta nueva banca estarían regulados en función del establecimiento de unos coeficientes de caja que, a semejanza de lo que vino ocurriendo en el pasado, estuvieran adaptados a la situación en la que en todo momento se pudiera encontrar la economía. D. Las empresas deberían encontrarse obligadas a transferir a la banca sometida a estas regulaciones los estipendios y cargas sociales que los asalariados hubieran generado, los tributos y exacciones que se hubieran de abonar, así como por parte de la Administración las pensiones y retribuciones que tuvieran que ser transferidas a la ciudadanía. Unos salarios, unos gravámenes y unas retribuciones que tendrían que estar en todo momento a la disposición de sus beneficiarios. E. Si tenemos en cuenta que, en función de las medidas que han sido mencionadas, habríamos asegurado la solvencia que actualmente en la banca convencional brilla por su ausencia, es de entender que los empresarios tenderían a incrementar de una manera marginal las operaciones que pudieran materializar con esta nueva banca, sobre todo al tener que estimar que las imposiciones depositadas en la misma estarían fomentando el desarrollo productivo de la economía. A este respecto, y a tenor de la desestabilización que puntualmente se habría de producir en la convencional, considero que mientras este viejo modelo de banca no hubiera debidamente metabolizado las impudicias con las que conformaron sus activos, con independencia de esa tendencia a la que hemos aludido con anterioridad, las empresas no podrían ingresar en la que estamos propugnando una cuantía ilimitada del dinerario que afectaría a la totalidad de las imposiciones que pretendieran en ella ingresar los detentadores de un capital no controlado. Es preciso observar, aunque la mayor parte de los medios de cambio ingresados para el pago de salarios y gravámenes de naturaleza social retornarían directa o indirectamente al sector productivo o al Estado, una fracción más o menos significativa de los mismos se perdería como ahorro e inversión en entidades en las que prácticamente no concurriera una labor asalariada. Es por ello por lo que, al no ser posible calcular de manera global la cuantía que estas desviaciones podrían alcanzar, para evitar una desestabilización demasiado acusada de la banca convencional, más allá de los salarios y gravámenes, habrá de ser establecido que, como imposiciones en depósito, las empresas como máximo podrían ingresar en esta nueva banca tanto los rendimientos de sus beneficios no reinvertidos como un estimado de esa fracción que no hubiera retornado a aquellas de las que salieron. Hay que tener en cuenta que en este contexto, y asumiendo que el proceso de producción y de distribución real estaría concentrado en este nuevo modelo de banca, la única opción hacia la que el capital habría de tender para asegurar la representatividad funcional de lo poseído
estaría en invertir parte de sus recursos en empresas que dispusieran de una plantilla de trabajadores. Con lo cual, aunque con las medidas que han sido mencionadas no superaríamos las arbitrariedades que en este modelo económico se cometen, circunstancialmente habríamos conseguido aminorar una de las peores lacras del sistema. Sé que habrán de ser muchos los que alegarán que estas propuestas llevarían a nuestra economía a la UCI, pero es que esta es la única manera de modificar un modelo corrupto y socialmente convicto, que ha llevado a la mayor parte de la población a cuidados intensivos. Es cierto que las economías en las que se hubieran implantado este nuevo modelo de banca, se habría de concitar una tendencia a que los capitales depositados en la convencional emigraran a aquellos lugares en los que no se hubiera establecido esta reglamentación. No obstante, si tenemos en cuenta que en el sector productivo de todas las economías se habría de producir un rechazo a que en ellas se llevaran a cabo operaciones especulativas que no solo estarían beneficiando a los buitres, sino que pondrían en peligro la solvencia y la seguridad de la banca local, hicieran lo que hicieran, sus extorsiones y saqueos habrían periclitado. Temporalmente podrían seguir desplazándose hacia otras economías, en las que tanto sus gobiernos como sus empresas los acogieran de muy buena gana. Pero al ser la utilización que se le pretendiera dar a estos desplazamientos extraña al lógico desarrollo de la economía, progresivamente dejarían de ser capitales de naturaleza virtual. No creo necesario enfatizar que la volatilidad es incompatible con la estabilidad. F. Si tenemos en cuenta que uno de los orígenes que por 2 veces nos ha llevado a una gran depresión ha sido la gestación por parte de la banca convencional de unas acreditaciones virtuales que con la cooperación de la economía financiera ha elevado a la enésima potencia la cuantía de unas deudas infinitamente superiores al valor de las riquezas que deberían estar representando, a esta banca no les dable esperar que lo que figure en su pasivo para obtener de la nada unos beneficios tan obscenos como injustificados tenga que ser compensado ni a través de los bienes existentes en la comunidad, ni de los que posteriormente se genere en las economías productivas, ni a través de desahucios y recortes sociales, ni de una creación masiva de recursos dinerarios que por su cuantía nos habría de llevar a una pavorosa inflación. Las quitas existentes en sus pasivos tendrían que ser resueltas entre los miembros de esta banca. Lo que nosotros hemos de procurar, aunque este no es el único de nuestros objetivos, es que esta economía productiva de mercado siga funcionando. Los pecados que se hayan de pagar tendrán que afrontarlo aquellos que los cometieron. Como ya he venido mostrando en multitud de escritos, estoy en contra de la violencia. Es necesario que establezcamos un modelo que cohabitando con el capitalismo, con el concurso de la informática, se independice de lo que hasta ahora ha sido su trayectoria. A este respecto, y a la función de la existencia de los muchos que a pesar del futuro al que estamos condenados creen que no podemos hacer nada, les recuerdo esta frase de Jean-Paul Sartre: reconozco que la violencia, bajo cualquier forma que se manifieste, es un fracaso. Pero es un fracaso inevitable, porque estamos en un imperio de la violencia. Y si es verdad que el recurso a la violencia hace que la violencia corra el riesgo de perpetuarse, también es verdad que es el único medio de hacerla cesar. O esta otra de Malesherbes: cuando los abusos son acogidos con sumisión, el usurpador no tarda en convertirlos en leyes. Fin del texto citado. Como he señalado con anterioridad, sé que esta lacra que nos ha contemplado como una mercancía tratará de impedir con todas sus fuerzas que podamos llegar a liberarnos. Sin embargo, asimismo, creo entender
que estos explotadores son lo suficientemente inteligentes como para concienciarse que la explotación ha llegado a su fin, que debido a que su trascendencia con las riquezas con las que se identifican no va más allá de lo que ellos mismos puedan sentir hacia sí mismos y hacia sus más inmediatos sucesores, en el supuesto que podrán seguir disfrutando de lo que en justicia hayan sido sus logros, no tratarán de poner en peligro lo que podría ser una coexistencia. De todas formas, en este mundo de sabios y de imbéciles, hay una falta de equilibrio que por el peso de estos últimos se tratará de justificar la cuestionable sensatez que les está mostrando la balanza. Espero que su peso, que no su gravedad, no impida que la sociedad pueda desarrollarse de una manera más racional y humana. Y sin embargo, a pesar de que con estos proyectos y estas especulaciones podríamos deducir que la situación tendría que desarrollarse de una manera racional, no nos equivoquemos. La bestia podrá ser inteligente, pero primariamente es bestia, y mientras que no sienta en sus carnes la vigencia y el vigor de la nueva realidad, seguirá dando zarpazos. Es por ello por lo que, para disuadirla, considero que hemos de darle a conocer las posibilidades de materializar medidas coactivas que, aunque no recomendables, podrían ser utilizadas en derecho. Medidas que incluso tendrían que afectarnos, pero que serían mucho más efectivas que las manifestaciones y las huelgas que también han metabolizado los gobiernos. A este respecto cito unos párrafos de un artículo que publicé hace algún tiempo. Dice lo siguiente: la situación a la que nos ha llevado los mercados se ha caracterizado por una prostitución del liberalismo que ha permitido a la acumulación llevar a cabo operaciones que son abiertamente delictivas. Que hemos alcanzado una situación en la que los de abajo hemos sido desprovistos de nuestra seguridad en el trabajo, de una gran parte de nuestra capacidad adquisitiva y de una degradación de lo que deben ser nuestros derechos. Esto solo puede materializarse a través de una violencia institucionalizada, una violencia que al perpetrarse con la connivencia de las leyes y especialmente de aquellos que supuestamente han de interpretarlas, adquiere vicios de legalidad a lo que no es más que un atropello. En consecuencia, ante esta situación, el ejercicio del poder que pudiera ejecutar el Estado queda neutralizado por su propia connivencia con este proceso. Con la confabulación del Estado, el capital ha llevado a cabo una revolución inerte. Una revolución en la que aparentemente no ha tenido lugar un quebrantamiento de la paz. Ante esta situación, y ante el hecho de tratar de evitar las consecuencias que se podrían derivar del ejercicio directo de la violencia, ejercito mi jurisdicción a contemplarme como un ser con una potestad que no puede estar condicionada por las formas con las que unos pocos han estructurado los mercados, por el que he de comprar y sobre todo por a quién se lo he de comprar. Desempeño una soberanía que no tendría que ser permanentemente renovada, que sería más efectiva que unas huelgas y que unas manifestaciones que el sistema ha aprendido a deglutir. Entiendo que esta conducta habrá de llevar a una desestabilización de nuestra economía. Percibo que con esta alternativa serán muchos los que habrán de sufrir las consecuencias. Pero nos queda otra elección. ¿No es esto mismo lo que está llevando a cabo el capital con aquellos que ni pueden ni son debidamente defendidos? ¿No está tratando a través de la asistencia de una banca, que es el vehículo de todas sus ignominias, de acaparar entre sus garras no solo el bien ajeno, sino incluso conculcar los derechos y la dignidad de los que simplemente considera como un factor de producción y de consumo? Pues actuando resolutiva y al mismo tiempo civilizadamente, aunque tengamos que sufrir para lograrlo, procuremos que se le indigeste. La alternativa que aquí se propone no tiene un coste demasiado excesivo para aquellos que la pongan en práctica.
constituirá una reorientación de la demanda especialmente dirigida a combatir a aquellas empresas que forman parte del gran capital. Sería una medida coactiva, no obstante, infinitamente menor que la que practican esas empresas, llevándose la producción que pretenden seguir vendiendo en nuestro país a unos países con salarios de miseria. Infinitamente menor que las que practican utilizando una ingeniería contable y financiera con la que eluden sus gravámenes con Hacienda y ocasionan que el déficit presupuestario y el incremento de la deuda obligue a que a través de una reducción de los salarios y derechos sociales sean los trabajadores los que tengan que sufrir las consecuencias. Constituiría una confabulación de los de abajo contra los de arriba, que consideran como naturales las bondades existentes en las diferencias. Representaría que al tener que prescindir de utilidades cuya producción está en manos de las grandes empresas, tendríamos que sacrificarnos al objeto de adaptar nuestro consumo a utilidades que pudieran ser producidas en empresas que nos fueran más próximas. Fin del texto citado. Pero, si con esta medida la bestia no cediera por aludida, será preciso herirla en su propio corazón, retirando de la banca aquellos fondos que no fueran necesarios para atender nuestras obligaciones ordinarias de pago. Esta es una medida demasiado intrusiva para ser aplicada irreflexivamente. Todos sabemos las consecuencias que tendría que conllevar. Lo que ocurre es que, si no estamos dispuestos a aplicarla como última alternativa, a pesar de, como dije anteriormente, debido a que su trascendencia con las riquezas con las que se identifican no van más allá de lo que ellos mismos pudieron sentir hacia sí mismos y hacia sus más inmediatos sucesores, paleoencefálicamente la bestia siempre tiende a actuar en presente. Y para demostrar lo que, de no estar dispuesto a evitarlo, nos separa el futuro, creo preciso hacer la siguiente reflexión. Desde la entrada del neoliberalismo, la deuda ha crecido exponencialmente en la mayor parte de los países. Ingenuamente podríamos pensar que como no existe un deudor sin un acreedor, las obligaciones que estos países tuvieran con respecto a otros tendrían que cancelarse mutuamente. Sin embargo, sin necesidad de ser demasiado crédulo, es evidente que las deudas no las financian los estados. Con independencia de las obligaciones que con respecto a estas tengan unos países sobre otros, la realidad es que la inmensa mayoría de la deuda la negocia el capital, y esto le otorga a la acumulación de la riqueza un poder tan enorme que tanto en función de las servidumbres contraídas como en la necesidad de continuar con ese crecimiento exponencial de la deuda, la soberanía de los estados queda reducida a una lamentable farsa, como queda demostrado con la modificación del artículo 135 de la Constitución y las bochornosas concesiones que se pretenden imponer con Eurovegas. Con las sacrosantas libertades que conlleva el neoliberalismo, los estados cada vez recaudan menos, y esto a su vez comporta, en primer lugar, que lo que conocemos como déficit primario se tenga que exarcir de la parte más débil, y en segundo lugar, que si con lo grabado a los más desvalidos no es posible cubrir dicho déficit, y no es posible porque necesariamente se ha tenido que retraer el consumo y con él el desarrollo de la economía y la capacidad recaudatoria, el único recurso que queda es seguir viviendo de prestado. Es decir, permitiendo que la acumulación nos haga cada vez más dependientes. Sin embargo, hay algo que juega a nuestro favor, y es que el capital es tan cobarde que no entiendo cómo nos ha venido dominando durante tanto tiempo. Existen otras formas de enverdar a la bestia, pero todas ellas requerirían una participación que necesitaría a su vez ser embridada, y estas, al escapar a las funciones que ha de desarrollar el raciocinio,
habrían perdido su supuesta validez.